Hola, hoy vamos a meternos con una fuente histórica muy interesante. Fragmentos del álbum de la Guerra del Paraguay. No es el típico libro de historia, ¿eh? Es más bien como una crónica de su tiempo. Se publicó durante la guerra o justo después y mezcla texto con un montón de imágenes. Retratos, uniformes, batallas, paisajes. Exacto. Es como asomarse a una ventana y ver cómo se quería contar esa guerra en aquel preciso instante. Estos álbumes ilustrados pues eran muy populares en el siglo XIX para cubrir grandes eventos. Tenían una doble función. Informar, claro, pero también construir un relato muy concreto, una memoria visual y escrita. Y esa es un poco nuestra idea hoy, ¿no? Intentar sacar las clavas que nos da este álbum en concreto. A ver, ¿qué personajes destaca? ¿Qué hechos le parecen importantes? ¿Qué visión nos da de la guerra? Vamos a explorar un poco esta perspectiva que nos llega a través de las fuentes que tenemos. Sí, es que es fascinante analizar estas publicaciones de la época. Revelan muchísimo sobre cómo pensaban y qué buscaban los que las hacían. El propio álbum, fíjate, según dice en su programa al principio, quería ser una obra de consulta para el futuro, pintoresca, basada en documentos, en testimonios. Pero ojo, también dice, y bastante claro, que su intención era contrarrestar lo que llamaba la propaganda paraguaya. O sea que ya de entrada lo dejaban claro, no solo contar, sino también posicionarse frente al otro relato, al del enemigo. Y mencionas eso de que llamaban a suscriptores, que prometían retratos de generales. Eso ya nos indica algo sobre a quién iba dirigido y bueno, que era una empresa con sus objetivos, ¿no? Comerciales y quizás políticos. Sin duda, sin duda. Buscaban un producto que fuera atractivo para la gente que apoyaba la causa aliada. Probablemente las élites de Buenos Aires, de Río, de Montevideo. Gente que se podía permitir pagar una suscripción. Es un documento histórico, sí, pero también es una pieza que intentaba influir en la gente, legitimar la guerra. Vale, entendido el contexto. Empecemos entonces por las figuras, por los protagonistas que el álbum pone ahí, en primer plano. Y es que es imposible no empezar por don Pedro II de Alcántara, el emperador de Brasil. Las páginas que hemos visto dibujan un perfil, bueno, muy positivo. Un reinado larguísimo, un monarca ilustrado, culto, que hablaba idiomas, liberal, viajero. Lo conectan con la modernización de Brasil, su interés por la ciencia, las artes. Sí, totalmente. La imagen que da el álbum es la de un líder, casi renacentista, ¿no? Comprometido con el progreso, lo describen como protector de las letras, justo clemente, vamos, el modelo de gobernante del siglo XIX. Y se destaca mucho su papel decisivo en montar la Triple Alianza contra el Paraguay de López. Según el álbum, la intervención de Brasil y luego la alianza fue como una respuesta necesaria, una respuesta a la declaración de guerra de Paraguay y a esa idea de que López era una amenaza para la paz, para la civilización en la zona. Claro, aquí es importante recordar un poco el panorama general, ¿no? Brasil era la gran potencia imperial de Sudamérica y ya tenía un historial de meterse en los asuntos del Río de la Plata. Por ejemplo, apoyó a Urquiza contra Rosas en Argentina unos años antes. Eso lo menciona una página. Las tensiones con Paraguay, pues, no eran nuevas. El álbum, lógicamente, nos cuenta la versión aliada, justificando a Pedro II. Lo presenta como una acción defensiva, civilizatoria. Pero, a ver, esa figura de monarca tan ilustrado y liberal choca un poco, ¿verdad? Impulsando una guerra que fue larguísima y terrible y a la vez promoviendo cosas como la abolición gradual de la esclavitud. Es una complejidad que el propio álbum parece señalar, aunque siempre para bien, claro. ¿Cómo le damos una vuelta a esa tensión? Es que esa tensión es muy típica del siglo XIX. Líderes que podían impulsar reformas internas, consideradas progresistas para la época, y a la vez llevar una política exterior muy dura, basada en intereses de poder, económicos, geopolíticos. Eso de defender la civilización muchas veces iba de la mano con expandir la influencia o el territorio. El álbum elige destacar la cara ilustrada, por supuesto, pero la guerra fue brutal, con un coste humano y económico tremendo, sobre todo para Paraguay. La fuente nos muestra cómo se construía esa imagen pública de los líderes. Muy claro, sí. Pasemos a otra figura central, esta vez clave para Argentina, Bartolomé Mitre. El álbum lo presenta como el arquetipo del hombre de su siglo, militar, político, historiador, periodista, escritor, vamos, la pluma y la espada. Una figura fundamental para la Argentina moderna, no hay duda. Y como Pedro II, también complejo, con muchas facetas. Vivió en el exilio, volvió, fue clave en la organización del país,
Fundó instituciones importantes como el Instituto Histórico Geográfico y, claro, fue el primer comandante en jefe de los ejércitos aliados en la guerra. El álbum incluso saca anécdotas de cuando era joven, que sí escribió un drama en verso, un tratado de táctica de artillería. Refleja muy bien esa mezcla de inquietud intelectual y vocación militar. Es que esa combinación era casi lo normal en la élite que mandaba entonces. Estaban literalmente construyendo países. Y eso significaba hacer la guerra, pero también escribir la historia, hacer leyes, organizar el Estado. El papel de Mitre reorganizando el ejército argentino justo antes de la guerra es un ejemplo perfecto de cómo se unían esas cosas. No era solo un general, era un constructor del Estado argentino. Y el álbum no se queda solo en los dos grandes líderes, ¿eh? También habla de otros actores importantes. Por Uruguay, por ejemplo, destaca al general Venancio Flores. Menciona su origen, su larga carrera militar desde joven, su participación en líos importantes de Uruguay y su papel como líder del país y brigadier general al firmar la alianza. Es la tercera pata, digamos. Y una figura polémica en la historia uruguaya, ¿eh? Su llegada al poder con apoyo de Brasil y Argentina fue uno de los detonantes directos de la intervención de Paraguay que empezó la guerra. El álbum, claro, lo presenta como un líder militar legítimo de la alianza. Luego, por el lado argentino, está Rufino de Lizalde, el ministro de Relaciones Exteriores. Un abogado, político, lo describen como un self-made man que subió desde abajo. Representa más el lado diplomático, político, el que negoció y firmó el tratado. Es interesante que el álbum le dé espacio a figuras civiles como Elizalde. Subraya que la guerra no fue solo cosa de militares, fue también una empresa política, diplomática, compleja. Hacían falta negociadores hábiles para montar la coalición y mantenerla unida. Y volviendo a los militares, junto a Mitre, el álbum también destaca la experiencia de otros militares argentinos con mucha mil y a cuestas, como los generales Wenceslao Paunero e Indalecio Chenaut, figuras con décadas de campañas encima, desde las guerras de independencia hasta esta, pasando por las guerras civiles argentinas. Exacto. Incluir a estos veteranos, mencionar sus batallas, Ituzaingó, La Tablada, Oncativo, el sitio de Montevideo, refuerza esa imagen de un liderazgo militar aliado sólido, experimentado. Funciona casi como contraste con la figura de López en Paraguay. Aquí en otras fuentes, y seguro que el álbum también, pintarían de otra forma, quizás más improvisado o tiránico. Pero el álbum no solo habla de generales y ministros. Hay un ejemplo que llega bastante, en las páginas 30 y 32. Es el del capitán Pedro Nicolaric, un chico joven, periodista y militar argentino. Lo describen como elegante, valiente. Murió en la batalla de Curupaytí, después de que le amputaran un brazo y saliera mal. Es un detalle que humaniza todo un poco, ¿no? Totalmente. Es un recurso narrativo muy potente. Al contar la historia de un oficial joven, caído así, de forma trágica, el álbum personaliza el sacrificio. Lo hace más cercano, más emocional para el que lo lee. Sirve para honrar a todos los que lucharon a través de una figura concreta y para subrayar el coste de la guerra. Claro, siempre dentro de la narrativa heroica de los aliados. Entendido. Tenemos entonces a estos personajes clave que el álbum pone en el centro. Pero, a ver, ¿qué es lo que los unía formalmente en esta guerra tan terrible? Y eso nos lleva de cabeza al Tratado de la Triple Alianza, un documento que el álbum detalla bastante y que es crucial para entender la perspectiva aliada que nos presenta. Firmado, según esta fuente, el 1 de mayo de 1864 en Buenos Aires. Ojo, es un punto interesante esa fecha, ¿eh? 1864, que da el álbum, porque la mayoría de los historiadores lo fechan en 1865, después de que Paraguay invadiera Corrientes. Es una pequeña discrepancia curiosa en la propia fuente. Pero bueno, más allá de la fecha exacta, el contenido que describe es fundamental. El objetivo que declaran artículo 1 era una guerra ofensiva y defensiva común contra el gobierno de Paraguay. Y el artículo 7 insiste mucho en que la guerra no era contra el pueblo paraguayo. Esa distinción parece importante para ellos, para la legitimidad de la alianza. Una distinción retórica clave, sí. Buscaba presentar la guerra no como una de conquista, sino como una liberación. Liberar al pueblo paraguayo de la tiranía de López. Algo fundamental para justificarse ante el mundo y ante su propia gente. Luego están las condiciones. Operaciones sobre todo en territorio paraguayo, artículo 3.
No firmar paces por separado, artículo 6. Y la promesa de respetar la independencia y el territorio de Paraguay, artículo 8. Garantizándola por 5 años, artículo 9. Hasta aquí, bueno, suena más o menos normal para una alianza militar de la época. Más o menos. Pero es en los artículos que vienen después donde está el meollo de la polémica histórica que siempre ha rodeado este tratado. Exacto, porque el artículo 11 exige desarmar a Paraguay. El artículo 14 le impone pagar todos los gastos de guerra e indemnizaciones a los aliados, una carga que podía ser, bueno, demoledora. Y sobre todo, el artículo 16, que redefine las fronteras, que implicaba quitarle a Paraguay territorios en disputa y repartírselos entre Argentina y Brasil. Y para rematar, el artículo 18 decía que el tratado era secreto hasta que consiguieran su objetivo. Ahí está la clave. Esos artículos, el 14 y el 16, sobre indemnizaciones y fronteras, son los que han alimentado siempre la idea de que la guerra tenía también, o quizá principalmente, objetivos económicos y territoriales para los aliados, más allá de echar a López. Y el secreto, el artículo 18, sugiere que sabían que esas cláusulas iban a ser polémicas y se sabían. ¿Y cómo justifica el álbum estas cláusulas tan duras? ¿O el tratado en general? Pues la justificación que da el texto va en la línea que decíamos antes. Presenta a Paraguay como una nación aislada por decisión propia, encerrado aislándose por mucho tiempo, gobernado por un tirano, López, que era una amenaza para sus vecinos y para la civilización, el comercio y la libertad. También insiste en que Argentina fue neutral hasta que le invadieron Corrientes. Es la narrativa aliada de Manual, vamos. Una guerra justa, necesaria, contra un régimen bárbaro y agresor. Obviamente esta es una visión muy concreta y parcial de todo el asunto. Queda clara la línea argumental del álbum, sí. Pero no es solo texto, como decíamos. Las ilustraciones son clave. Y una de las que más destaca parece ser la del combate naval del Riachuelo. ¿Hay una imagen ahí? Sin duda. Riachuelo fue un momento decisivo en el mar, en el río. Un choque brutal entre la escuadra brasileña, que era más moderna, con su acorazado El Brasil, y la flota paraguaya, que era más vieja, más heterogénea, el Tacuarí, el Paraguarí. El texto del álbum describe una lucha terrible, ¿eh? Destaca la valentía casi suicida de los paraguayos intentando abordar los barcos brasileños, pero deja muy clara la superioridad tecnológica de Brasil, que fue lo que decidió la batalla. La ilustración intenta captar ese caos, el humo, los abordajes. Es muy potente visualmente. Exacto. Las ilustraciones no son un adorno sin más. Son parte fundamental del relato de la guerra. Buscan dar autenticidad, dramatismo, la sensación de que estás viendo lo que pasó. En Riachuelo la imagen refuerza esa idea de la superioridad aliada, brasileña en este caso, frente a un enemigo valiente pero superado. Es que menciona el material que tenemos. Una imagen del cuartel general argentino en Tuyutí, donde hubo batallas espantosas. La explosión de un barco paraguayo bajo el fuego del acorazado Tamandaré, cerca de Itapirú. Incluso una imagen de la iglesia de Villeta usada como hospital de sangre paraguayo. Esa imagen de la iglesia hospital es especialmente interesante. Se podría interpretar de varias formas, como una muestra de lo cruda que era la guerra, que llegaba a todas partes, o quizás para subrayar lo precario que estaba el ejército paraguayo. El uso de estas imágenes es intencionado, buscan impactar y fijar una visión muy concreta de la guerra en la cabeza del lector. Se mencionan también otros sitios como la fortaleza de Humaitá, que fue clave en la resistencia paraguaya, o combates anteriores en la zona, para dar contexto. Bueno, creo que hemos cubierto más o menos los puntos principales que nos ofrece este álbum, ¿no? Hemos visto cómo construye un relato muy específico de la Guerra del Paraguay, siempre desde la perspectiva aliada, destacando a sus líderes como Pedro II y Mitre, justificando la alianza con el tratado y con una visión muy particular de Paraguay. E ilustrando momentos clave como la batalla de Riachuelo, sin olvidar el homenaje a los caídos como Nicolorich. Sí, hemos visto un poco cómo esta fuente de la época intentaba documentar, pero también persuadir, construir una memoria favorable a la causa de la Triple Alianza, usando tanto el texto, las biografías, las descripciones, como el recurso tan potente de las ilustraciones. Entonces, después de esta inmersión en el álbum, ¿con qué idea clave o con qué reflexión final nos podríamos quedar? Pues mira, quizás la reflexión más importante que sale de analizar una fuente como este álbum es sobre la propia memoria histórica, sobre cómo se construye. Nos obliga a preguntarnos,
¿Cómo influye una publicación así, con sus héroes tan claros, sus justificaciones tan rotundas, sus imágenes tan impactantes? ¿Cómo influye en la manera en que recordamos algo tan traumático y complejo como fue la Guerra del Paraguay? Si este es el álbum de los vencedores, por así decirlo, ¿qué historias, qué sufrimientos, qué puntos de vista quedan fuera? Pienso en la gente de Paraguay, en los soldados rasos de todos los bandos, en las mujeres, en las voces críticas dentro de los propios países aliados. Todas esas perspectivas que, necesariamente, quedan silenciadas o en los márgenes en este tipo de relato. Es como una invitación a buscar siempre más allá, ¿no? A buscar otras fuentes, otras miradas, para intentar pillar la complejidad de la historia, más allá de los álbumes oficiales.